Me dijo, no, Lester, tú estás frente a una psicópata narcisista con un cuadro muy fuerte de ser sádica. Es un niño que ella fabricó para que sirviera de moneda de cambio. Soy un hombre y un padre presente, preocupado, ocupado, que tiene ya 2 denuncias en fiscalía. Una por extracción de menor, otra por violencia familiar, una en el DIF municipal o estatal. No quiero que él esté triste, no quiero que él le pase nada. No comprendía muchos actuares de ella y eran mentiras. Y mentiras y mentiras y mentiras y transformaciones de la persona, mitómana. Como cambió y se transformó la persona y descubro un nido grande brujería. Eran pomos, nombres, mi foto, fotos de otros hombres, nombres de otras personas, ven a mí, te quiero para mí. Me di cuenta que bueno, tenía más miedo que amor. En vez de más miedo que dinero, tenía más miedo que amor. Para que lo entienda la audiencia, el psicópata es un ser humano, por llamarle humano, que carece de conciencia moral, carece de emociones. Los demás somos como una especie de medios, de instrumentos, de objetos de los que ellos se sirven y que no tienen en sí mismo más finalidad que su gratificación, su servicio, su uso personal. Una vez utilizados, se tiran como cualquier otro objeto de usar y tirar. Psicopatía, por tanto, no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, no son personas delirantes, no son personas trastornadas, son personas plenamente conscientes de lo que hacen, pero les da igual. No hay posibilidad de cambio. Todo lo que se ha intentado con ellos no ha funcionado. Porque no pueden cambiar. No pueden cambiar y no quieren cambiar. Porque no lo lamenta por sus víctimas, no lo lamenta por el daño que ha hecho, no lo lamenta porque le duele el dolor que ha procurado a otros. Y cuando dicen que van a cambiar o prometen cambios o lloran lágrimas que son siempre de cocodrilo, son siempre máscaras con las que se colocan en una posición aceptable para los demás. Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Ellos sí tienen emociones muy profundas que ocultan, pero que son bien reales y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Te parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, que todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, y por eso esa necesidad de apariencia externa, de un aspecto físico, de una postura o postureo social, que lamentablemente pues no son reales, pero que hacen un efecto y convencen a la gran mayoría, es que los demás le confirmen, a través del aplauso, del éxito, de la popularidad, de la notoriedad, que efectivamente merecen aquello que saben en lo profundo no merecen. La gente cree que el narcisista es un grande ego enorme y lo que es un mini ego necesitado de, comparándose con los demás, encontrarse superior a los demás y seguir viviendo en esa mentira, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Lester Ciarrete Hernández. Tengo 46 años y me dedico, soy cantautor y voz de doblaje. Yo, su servidor, soy Sebastián, quien hiciera la voz del cangrejo en la nueva película de La Sirenita. Sí, y está increíble estar contigo aquí, la verdad, porque eres súper talentoso y usas tu voz para cosas súper bonitas y eres cantautor y ¿tienes música que podamos escuchar en algún lado? Sí, por favor, la pueden localizar en todas las plataformas digitales. Solamente tengo una canción, que es una canción, y dicho de paso sea, voy a sintetizar, es una predicción de lo que voy a hablar aquí.
precisamente, que se llama Inmensidad. Así la puede encontrar. Inmensidad Lester Rey. Inmensidad Lester Rey en Spotify, Amazon, iTunes. Y es la canción que, bueno, me marcó después de lo que aún estoy viviendo. Lester, antes de que empecemos a hablar de las cosas tan terribles que te están pasando ahorita, ¿cómo era tu vida en Cuba antes de venir a México? Ya, mi vida en Cuba, las últimas décadas antes de venir, yo llegué acá a tu país, este gran país que amo, México lindo, lo quiero mucho, lo adoro mucho, le agradezco mucho. Llegué en el 2012, quiere decir que aproximadamente estamos como en 13 años de que yo estuviera aquí, pero anteriormente, que te lo conté detrás de cámara, Marta, estuve en el 2007 que salí por una agencia, ahora sí artística de Cuba, y igual fue otra serie de Netflix que este su servidor vivió, pero bueno. Y llevo realmente 13 años en este país. En Cuba yo me dedicaba a igual, a cantar, a ser compositor, y gracias a Dios viajé en muchos países, por ejemplo, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, hasta Azerbaiyán, Bakú, llegué a la capital. ¿Por qué fuiste a tantos países? Por la música viajé ahora sí con orquestas de primera línea. Una de ellas, por ejemplo, la Azúcar Negra, el maestro Leonel Limonta, el maestro Orlando Valle Maraca, es una orquesta de Latin Jazz. Y realmente con esa fue con la que más viajé el mundo, conocí, que era el mundo del jazz, ¿no? O el Latin Jazz. Y donde realmente iban a vernos músicos de la élite, como Moisés Gillespie y demás. Lo último que hice con ella fue una gira muy extensa a los Estados Unidos, por todos los estados de los Estados Unidos. Fueron 3 meses intensos de mucho conocimiento y de mucha sabiduría, la verdad. Y es lo que me dedicaba en Cuba, realmente, ¿ves? Y Lester, ¿tienes familia allá todavía? Sí, tengo familia allá, mi gran familia, tanto paterna como materna. Mi familia es muy grande, muy extensa. Y todos lo tengo allá, todos están allá, desgraciadamente. ¿Nos quieres compartir un poco lo que compartiste conmigo fuera de cámara acerca de esta mujer que te trató tan mal y todo lo que te pasó? Que qué terrible lo que pasaste. Wow, ¿verdad? Es una serie de Netflix, pero no. No, pero no es verdad. Es la verdad. Sí. Yo comentaba, ahora sí, a la confianza y quedó impresionada, ¿no? Mi estimada Marta. Y encantadísimo con este espacio, este lugar excelente para yo poder alzar mi voz, poder decir y hacer más que todo conciencia de todas las personas que van a escuchar. Todas las personas que van a escuchar. Yo llegué aquí a este país en 2007 y yo llegué por un contrato de trabajo que pensé que todo estaba bien. Y ese contrato, pues no más y nada más que era una farsa, con una persona que estaba conectada con el gobierno de mi país en esos entonces, con esa agencia que la voy a decir aquí, ya lo puedo hablar porque han pasado muchos años, de arte. Y yo salí como cantante, músico independiente, que era un lujazo salir como en ese entonces como músico, un cantante, ¿no? Y el contrato ya se imagina, ¿no? Que te garantizamos de 5 estrellas y que, en fin. Y pues llegar aquí a México, simplemente al aeropuerto de aquí de la capital y que me recoja pues la hija de esta señora y me lleve al estado de Puebla, pues llego al estado de Puebla y llegué con mucha fiebre. Ya cuando tú llegas que las cosas van a estar mal de un principio, llego con 40 de fiebre, hacía mucho frío, eran creo que los meses de noviembre, octubre, se hacía frío y en la boca se me reventó igual de la fiebre pero del frío y me metieron en un lugar que no era soluble, por decir, no era pulcro, era un lugar áspero, las paredes llenas de moho, un lugar mega reducido, yo mido 2 metros de altura, imagínense nomás, la cama, los pies se me salía, era una cama súper estrecha, una colchita, el colchón no era colchón, sino estaba relleno de hierba seca
y pues tenía animalitos, ya se imaginan ya qué tipo de animalito tenía, y ahí me acosté. Resulta y resalta ser de que, bueno, al otro día me levanto y al ver yo, ahora sí, después que me levanto yo con mi resaca de sentirme mal, no sé, creo que fue por la altura también que me chocó y ahora me acordé, doy con esta persona, que es la que me había contratado y me había traído acá a este país, y esta persona simplemente me exigió de que yo tenía que pagarle el pasaje de avión, tenía que pagarle tal trámite, tenía que pagarle tal trámite, tal trámite, tal trámite, tal trámite. La cuestión que eran como 200 y algo de pesos mexicanos en esos entonces. 200,000, ¿no? 200,000 y algo. Sí. Realmente, pues ya me di cuenta dónde estaba, era una rata de persona. Y al final, simplemente me dijo que yo pagaba, porque esa palabra nunca se nos olvida. Aquí, llegaste a México y aquí pagas porque pagas. ¿Cómo la ves, Lesti? Y entonces, eso fue un shock para mí muy fuerte, muy duro. Me dolió pues el alma porque yo salí por una agencia de Cuba gubernamental que supuestamente era seria y demás, que iba a protegerme, ¿no? Aquí, todos mis derechos y demás en este país. Y que te hable una persona así, que se imaginan, ¿no? Me dijo palabras después mías obscenas, fuertes, mexicanas, que muchos conocen ahí, que si trataba de irme, de huir y demás, que la iba a pagar bien caro y que ni contara con eso, que yo pagaba porque pagaba. Entonces, esto me trajo, obviamente, muchas situaciones desde esos años, año 2007. Tanto que después surgió una persecución. Salí de ahí como a los 15 días y esta señora, porque quería pues su dinero, yo en medio de una persona o una agencia que hizo negocio conmigo y ella quería su dinero, yo me sentía como lo peor, ¿no? Me sentía muy mal. Y pues bueno, me tuve que mudar de varios departamentos y casas porque ella según daba con mi teléfono y me escribía y ya sé dónde vive, me vas a pagar porque me vas a pagar. Y yo no tengo que pagarle nada, tengo que pagarle en dado caso la agencia que yo salí de mi país y ya veo que hice un negocio con usted y a mí me utilizaron. Yo vengo siendo un producto de ahora sí, de esta persona que lucraron conmigo. Pues esta persona no entendió eso. Y esa fue una historia muy triste, una historia que yo viví aquí en este país. Además, y vale también recalcar y resonar acá, la presión social de esos entonces. Puebla, que es un lugar, por lo menos a mí me corresponde, me pasó eso. No, pero sufrí elitismo, sufrí racismo por mi tamaño, por mi color, por mi forma de ser, que de qué religión era, de que en Puebla en cada esquina hay una iglesia y sufrí todo eso en Puebla. Entonces, en medio de esta pesadilla, de este infierno que estás viviendo en manos de esta mujer cruel que te trató tan mal al llegar aquí, que estaba sufriendo todas esas cosas, conociste a una mujer, ¿cierto? Es cierto. Platícanos de cómo conociste a esta mujer. Y es la progenitora de la madre de mi hijo. Yo toda esta persecución del año 2007-2008 de esta persona, lo que me hizo también igual pasar la familia de la progenitora, sea la madre de mi hijo, que no aceptaba la relación. Un tanto porque soy cubano, porque en esos entonces ella vivía en una situación económica,
pues digamos, estable, bien. Y un tanto porque simple y llanamente iba a gandallar. Para no irme nada más, y no quiero hacer de las bocayoleñas, porque era negro y eso. No. Esa presión, más la presión de esta señora que me contrató y me trajo para acá, y luego resulta ser que yo estaba en una casa de personas, yo era un producto de los tantos de ella. Me voy a mi país, que llego en 2008 a mi país. Seguí en comunicación con la progenitora de hoy mi hijo, o sea, la madre de mi hijo, que radica en Puebla, vive en Puebla. Acordamos de que, ¿por qué no nos casábamos? Dije, bueno, y no quería venir a México. Para esto me comenta y me convence la madre de mi hijo de que ella llevaba el caso porque metió los papeles para denunciar a esta persona, que es la que me lleva aquí, que me llevó en 2007 para que yo cantara en su antro, y mete los papeles en la procuraduría con un abogado que ella contrató, que fue la madre de mi hijo, para que le ganáramos el caso, que le ganamos el caso a la señora, y eso como que un poco me convenció más. Y bueno, me caso con la madre de hoy mi hijo, que hago un paréntesis, ella tuvo que ir a mi país para casarnos. ¿Por qué? Esto un poco porque yo no tenía visa para venir a México para casarme. Okay. Y se había quedado en acuerdo que ella iba a ir a Cuba para casarse. Y se vino a Cuba y nos casamos en un buffet de Cuba, exactamente en La Habana y el municipio El Vedado. ¿Tú eres de La Habana? De La Habana, yo soy de la capital. Esto realmente fue contrastante porque ya nos casamos, ella se retira a su país, México. Duró en burocracia, que como todo en Cuba, que delata es un pantano de demora y papel, y tienen que certificar tal papel y todas las instituciones que no voy a mencionar de esa gente. Se llama gobierno asesino. Bueno, hasta que por fin me dan, ahora sí, pues ya el permiso de salida. Y eso duró como 3 meses. Es donde yo vengo para acá, para México. Es donde empieza mi otra odisea, donde yo caigo realmente y no sabía en una falsedad, en una falacia. Y donde yo le veo el verdadero rostro. Porque una cosa era por teléfono, otra cosa cuando fue un momento a Cuba, ¿no? Y vamos a casarnos y que lo otro, ajá, amor y felicidad. Y ya estando aquí le veo el verdadero rostro de la persona, que fue al inicio donde se me dieron muchos focos rojos, donde yo tuve que detectar y un principio decir esto no va a funcionar o no, mejor no. Igual, yo me sentí, para no hacerlo tan dramático y tan largo y tan extenso, como un objeto. Así como la señora se acuerda del 2007 me trajo. Yo me sentí como un objeto. Cuando simplemente yo le dije a la progenitora, madre de mi hijo, yo vine aquí a México a crecer, a salir adelante, a romperla. Me dijo, estás muy mal. Es aquí en Puebla. Porque después me di cuenta le digo después a los días, no quiero decirle un mes ni un año, los días me di cuenta que bueno, tenía más miedo que amor. En vez de más miedo que dinero, tenía más miedo que amor. Entonces, eso como que la delató un poco a que ella se viera como una persona que muy independientemente, y después fueron estos cuadros poniéndose más fuertes, estos cuadros más feos, cuando me hizo ver o demostrar de que yo era un objeto. No era simplemente de una persona de que, bueno, que sí, lo amo, lo quiero, en fin, etcétera, etcétera. Y demás y demás. ¿Pero a qué te refieres con que un objeto, Lester? O A la semana voy a salir. Llego y bueno, ya estoy en casa yo quiero salir afuera a la calle. No salga. ¿Por qué?
Es que en la otra cuadra está, vive mi mamá y no quiero que te vean, porque si te ven, van a pensar, pero pues, entonces me sentí mal como una rata utilizado, ¿no? Obviamente esto despertó una discusión, pero tú no le has dicho a ellos que nos casamos en Cuba. ¿Cómo? No, sí, porque tengo que explicar. ¿Pero cómo? Como a los 10 días, vamos a casa de su mamá. Y pues viene la pregunta clásica. La pregunta clásica, bueno, ¿cómo viniste? Ah, qué bien, felicidades. ¿Cómo viniste? Que yo voy a decir la verdad. Es que nos casamos. Y ella me interrumpió, me cayó. Y me dijo, no, es que vino por la música, por un contrato otra vez, que lo trajeron. Y eso fue un detonante y una discusión muy grande. O sea, simplemente se negaba a decir que se había casado contigo. Exacto, y eso tanto como, o sea, me dolió, me decepcionó, me defraudé, un desengaño brutal, ¿no? Y me sentí otra vez utilizado. Dije, ¿de qué se trata esto? Y lo negaba por lo mismo que ellos te rechazaron al principio. Sí. Lo negó y más adelante comprendí muchas cosas porque ella como persona, la madre de mi hijo, por su comportamiento, su manera y forma de ser, un hijo que no es su hijo, según ella, y sí es su hijo, y es su hijo mayor mexicano, no voy a decir el nombre, ya se sabe quién es, me hice el cuento de que pues el padre de su segundo hijo con su primer matrimonio, nada más le había hecho a ese niño. O sea, tú conociste a esta mujer, te casaste con ella, etcétera, pero ella ya tenía 2 hijos. Exactamente. Ok, y esos 2 hijos, o sea, ella negaba que fueran de ella o cómo? Ese hijo mayor de esos 2 hijos, ella me negaba hizo un cuento a mí ¿Qué te dijo? que no era hijo engendrado por esta persona. O sea, que ella no lo concibió. Pero que para el burdo, para la familia, incluso para él, propio niño, que ya ahora es un hombre, ya tiene hijos, simplemente él era hijo, pero de su esposo, con otra mujer. Ok, pero sí era hijo de Y ella. que ella no, y que ella lo recibió en una cajita de madera y él le pidió, palabras textuales de ella, ¿no? Que se fueran para Tlaxcala un tiempo. Puebla, Tlaxcala, colindan. Yo cuento las palabras textuales de ella. Es de película esto, pero y es cuando empiezo a descubrir cosas de no feas de la persona. Y se van para Tlaxcala. Para hacer aparentar cuando ellos regresaran y ella viniera con esa criatura en brazos, se hiciera aparentar y creer de que, bueno, ay, concibieron ellos pues este niño. Pero según ella, ese niño que es el hijo mayor con ese señor, que es su primer matrimonio, no es hijo de ella engendrado, que es hijo del señor, pero con otra mujer. Que la mujer, de esa mujer más nunca se supo. De esa mujer más nunca, y que estuvo bien raro. Pero la historia verdadera es que sí es hijo de ella. Ella te ha hecho esa mentira, pero sí es hijo de ella. Sí es hijo de ella. ¿Y por qué echa esa mentira? Es lo que yo aún estoy descubriendo porque como esas otras mentiras más que vamos a ir desmembrando, simplemente llegué o sea, no comprendía muchos actuares de ella, desenlaces de ella, y eran mentiras. Y mentiras y mentiras y mentiras y transformaciones de la persona, mitómana. Tanto que yo hasta tuve que ir con un, digamos, ahora sí, licenciado en la materia de carácter de la persona, que estamos hablando de un doctor, un psicólogo, y me dijo simplemente, tú pasaste esto y esto y esto, y esta persona se condujo a ti así, y esto pasó así. Me dijo, no, tú estás frente a una psicópata
narcisista con un cuadro muy fuerte de ser sádica. Dios santo. Por las cosas que descubrí, un tío que me vendió como que era su tío, pero no era su tío. No, su apellido, incluso nada que ver con el de ella. Por ejemplo, ese tío se mató en el hospital de Puebla, se aventó y se suicidó. ¿Eso te dijo ella o eso pasó? Eso pasó. Ah, Sí me lo dijo ella. Y fue en la época esta que cuando llegue el COVID, a nosotros los seres humanos, yo pienso que el COVID nos sacó nuestra verdadera castra, ¿no? Yo fui uno de ellos, de esa lista de millones y millones y millones, que descubrí dentro de una casa donde todos estábamos cerrados al verdadero yo de la persona. Y empecé a descubrir comportamientos, pues, feos y cuadros feos. Suena feo, yo nací de una madre, amo a las mujeres, amo la figura fémina. Me criaron mujeres con un carácter muy fuerte, pero no es una cuestión, y quiero ser muy claro con eso, de género. Es una cuestión de ser, de seres. Porque tanto hay de mi lado masculino gente mala, hay gente también del lado fémino, de la dualidad, también mala. Y yo viví esta parte. En esta recrudecida situación mundial del COVID que nos afectó y nos golpeó simplemente a todos. Y entonces, el estar viviendo dentro de un mismo lugar ya no era como que, no era lo mismo. Bueno, me voy para el trabajo, dale, nos vemos, mañana nos vemos, tú te despertabas, yo fui en el trabajo, pero ya estar ahí, pues vi muchos desenlaces, ¿no? Y muchas cosas feas. Cómo cambió y se transformó la persona. Dentro de esto, por ejemplo, y tristemente que me llevó a esto fue ahora sí por la sanidad mental, psicológica íntegra de mi hijo que tengo con ella, y es por eso una de las causas fuertes que estoy aquí. Tuve ahora sí que irme, ¿no? Porque bueno, ella se aprovechó. ¿qué cosas hacía Lester? O sea, ¿qué empezaste a descubrir? Empecé a descubrir ahora sí cosas muy bochonosas, cosas muy, digamos, deshonrosas. Y la persona se destapó, por una forma de decir. Vio ese momento de vulnerabilidad, donde no había trabajo, donde nadie quería en casa de nadie, porque andábamos todos los seres humanos así. Para, como se dice, al buen decir, sacar las garras. Y fue lo que hizo con su servidor. Un día me sentó y me dijo, ya entre tú y yo no hay nada, no existe nada de sacar. Y bueno, ahora que sí, bueno, ya entre tú y yo no hay nada. De aquí para acá, la persona empieza a sufrir una metamorfosis brutal, cambia su forma brutal. Veo cosas brutales, cosas que hieren mi honorabilidad como hombre, cosas que yo nunca imaginé. Y dentro de ella, pues descubrir, por ejemplo, en la cocina de esa casa, en la estufa, le dicen ustedes, ¿no? Abajo en el respiradero, un día a las 3 de la mañana, poniendo trampita de agarrar, había ratoncitos, y descubro en el respiradero, pues, un nido grande, brujería. Eran pomos, nombres, mi foto del padre del hijo de ella, fotos de otros hombres, nombres de otras personas, ven a mí, te quiero para mí, en fin. Todas estas cosas las pongo arriba de la mesa, en el centro de la mesa. Lo recuerdo como ahora, subo al segundo cuarto, la llamo y ella despierta al niño. No despierta al niño, está durmiendo. No.
y despierta a mi hijo y se lo traje también. Y bueno, yo tuve que mostrarle, ¿no? Le dije, mira, acabo de descubrir esto y esto qué es. Y eso no entiendo por qué. Fríamente me dijo, eso no es nada, eso que tiene. Pero aquí está el padre de tu hijo, de fulano y de fulana. Aquí estoy yo, aquí está otra persona, está otra persona. Ah, no, pero eso es viejo, eso no, pero está ahí. Y nos acabamos de mudar aquí hace 2 meses. Oye, pero me parece súper relevante Ujú. decir, porque, bueno, yo vi fotos, me enseñaste fotos, hay evidencia, pues, no estás inventando nada, hay evidencia. Pero como una cierta obsesión con los hombres afros, ¿no? Sí. Además. Sí, bueno, tuviste ahí ciertamente esto de estar por una discusión. Y yo no tengo nada que ocultar. Y mira. Y me cedí y me da el teléfono. Y yo entro, bueno, pues ya a la galería del WhatsApp. Y veo otros afrodescendientes. Hay uno de Colombia, hay un paisano mío cubano. Y salen con el torso desnudo, ¿no? Mira, esta es la del día, esta es la del día de hoy, que te vaya bonito, que te vaya bien. Todo ese tipo de situaciones y de cosas. Esto realmente no fue nada, Marta, para lo que vino después. Entonces encontraste brujería y en su WhatsApp había fotos de hombres Y afrodescendientes y conversaciones como muy acaloradas, íntimas. Exacto. Ajá, donde ella estaba claramente seduciéndose con estos hombres, ¿no? Exactamente. Un cuadro de esto, ahí donde vivíamos nosotros, ahí a metros también existía. También. Con una persona que recogí años posteriores a vivir en otras casas que yo vivía, que la botaron y yo pues la cogí, y era una señora que andaba con sus 2 nietos, y estos 2 nietos me dio lástima, ¿no? No sirvo yo para, y los metí a mi casa. Ella tiene un hijo y había una situación con ese hijo. Ella tiene una situación con ese hijo. Más un jefe que ella me dijo que porque había que trabajar, había que comer, había que eso. Que ella estaba trabajando de un trabajo del gobierno y le asignaron un jefe, y ese trabajo del gobierno le pedía de que aquí se vendía a bajo costo, según me explica ella, cubreboca, los guantes, El antibacterial. el antibacterial, ese tipo de cosas. Y que este jefe, simplemente, bueno, resultó ser que no era tanto su jefe, era una relación que se mantenía y que ella pues tenía. Realmente esa es la triste, fue la realidad que fui descubriendo yo a raíz al pasar del tiempo. Me llamaba mi mamá, o sea, mi mamá, yo le digo a mi mamá, a mi hermana, casi todos los días me decía, por favor, Lester, retírate, te vamos a perder. Y si ella ya te dijo a ti anteriormente, ya entre nosotros no hay nada. Nosotros las mujeres somos. Y esto va a crear, te van a orillar, ella va a propiciar un problema porque se va a victimizar y te va a desgraciar. O te van a deportar, o tú ahora sí, por ver cosas no agradables a la vista, por querer proteger al niño, vas a actuar de una manera que ella te va a orillar y a propiciar para que ella se victimice, te repito, Lester, y te veas envuelto. Isaac de Leza, por favor, nos duele que en tal situación que está, como está la vida, y ahorita que hay COVID en la calle, tú no tienes familia, ya nos tiene a nosotros el lado acá en Cuba, Estados Unidos, te veas en la calle, pero yo prefiero que estés en la calle
a que esté en una prisión o que esté muerto. Y yo tuve que tomar la decisión, muy dura para mí, sigue siendo muy dura para mí, en no sacrificar más a mi hijo. También para que él no viera los cuadros feos que se veían casi todos los días repetidos, de situaciones que ella propiciaba para que de mi parte hubiera un exaltamiento, ¿entiendes? A orillarme y sucediera lo que en su plan macabro y malévolo quería ella que sucediera. Y además que se victimizó con esta vecina, con otra persona, hizo bien su trabajo para que yo me viera solo, vulnerable y no tuviera apoyo de nadie. Realmente tuve que tomar la decisión, ahora sí, muy, muy triste, de decir primero mi honor, ¿no? Mi dignidad, pero antepuesto mi hijo. No quiero que viva más con estas presiones. No quiero que esté él ahora angustiado. No quiero que él esté triste. No quiero que él le pase nada. Y tuve que hacer digamos que sacrificio, que no fue un sacrificio, sino fue un acto de honor y de hombre para poder salvaguardar ahora sí la integridad física, moral y hasta psicológica, ¿entiendes? De mi hijo. Ya para cuando yo decido partir, que me fui a vivir exactamente a la Tapo, central de camiones, ya lo tenía todo pensado. Ella vio que yo recogí, así estuve recogiendo mis cosas, ¿no? Hice mis maletas. Acá lo que se hizo fue simplemente algo cruel, que ya eso me golpeó y veo esa imagen y me duele mucho. Mi hijo dormía hasta las 12 del día, 11:30 se despertaba. Y bueno, ya cuando yo decía partir, como a las 9, 8:30 de la mañana, para que no sea tan doloroso, las partidas todas van a ser tristes en la vida, ¿no? Y no me vea. Prefiero que no me vea y no hacer un cuadro ahí y no darle gusto a ella de que ella porque bueno, ella propiciaba eso, le gustaba eso. Pues le doy el dinero de la renta de ese mes. Y yo, mira, te dejo el dinero, se lo dejé en casa de la vecina, te doy el dinero de la renta de este mes. Yo me voy a vivir para la calle. Me salí y voy por mis maletas, subo al segundo cuarto, ella me sigue. Yo estoy como, por ejemplo, en este cuadro, este es mi cuarto. Y está el otro cuarto acá que se ve la cama y demás. Y bien veo cuando miro así, como ella despierta a mí. Párate ya. Lo zambulle. Para que viera cómo te ibas. Ahí te va. Lo sienta en la punta de la cama. Ella se echa para la pared. Se tira y hace un cuadro de crisis. Y empieza a llorar y empieza, ay, no te vayas porque nos abandonas. No, porque te vas. Eso me partió a mí el alma. Y yo me dije, ¿con qué persona yo estoy? ¿Con qué persona yo he estado? Yo soy autocrítico y me ocupo. Porque bajé la cabeza y cerré los ojos y confié en una persona que luego resultó salirme, pues, vil, ¿no? Porque eso no se hace. Yo respeto, como se debe respetar, creo que yo, la salud mental de los mismos. A los niños no se le debe implantar ese tipo de escena. Y yo vi eso como le hizo eso a mi hijo. Y mi hijo decir, ¿qué es esto? Mirarme.
Y ella a llorar más y saltarse más y patalear en el piso. Y, ¿por qué nos abandona? ¿Por qué? La vi levantarse, Marta, y caminar en un cuadro como que mi hijo no lo veía ya, la cara, mirarme y no verle esta lágrima pasar por al lado mío, mirarme y hacerme una bella sonrisa y hacer así, sin esta gota de lágrima, fría, frívola, llamplada. Me dio miedo. Lo confieso aquí, entre pasos. De cómo un ser puede proceder así, de ser así, de tener esa frialdad, ¿no? O sea, calculada. Qué forma tan malévola, ¿no? Y eso se ve victimización. Y más que vicaria, eso es ser cruel. Y a más razón tuve que retirarme. Y ya, es cuando decido irme y llego a la Tapo. Ahí estuve una semana. Ay, no, o sea, estabas como Sí. persona en situación de calle. Y estaba en situación de calle. Yo iba a hacer mis necesidades, ahí mismo está en los baños, en la propia estación. Ahí comía, iba aquí a los lugares donde venían las McDonald's, las pizzas. Pollo no era Kentucky, pero era un pollo como Kentucky. Y eso era lo que comía. Y yo pensando, ¿para dónde, como se dice al buen mexicano, y me gusta esa palabra, ¿a dónde jalo? ¿Qué hago? ¿A Cuba otra vez? Y yo no, derrotado, no. No. Mis tías me pidieron que me fuera para los Estados Unidos y yo le dije no. No, vente para acá y mira que. Y yo, no, me aguanto aquí, vara, déjame acá. Y ahí me quedé y ya como a la semana me entra una llamada por videocámara. Y era un amigo que vivía precisamente 5 minutos de ahí. Y era en Oceanía. Colinda, Oceanía, está cerquita de ahí. ¿Un amigo mexicano o cubano? Cubano, un paisano. Y yo siempre hablaba conmigo porque ya hacía como 15 días yo que estaba en Puebla, él me hizo una llamada y vio una discusión de nosotros, ¿no? Y ella, en una de esas que me vio en la cámara así, celeste, le vi la cara, vi cómo hizo una pronunciación que yo me di cuenta que eso estaba súper mal ahí. Y se me quedaste, ¿no? Preocupado. Ya, pues colgamos ya. Y ahí por eso te llamó. Entonces yo no daba cámara, o sea, cuando él me habla, yo tenía el teléfono para el piso. Pues si lo subía se iba a dar cuenta que yo estaba en la estación, no estaba en mi casa. Y yo, pero ¿por qué no te veo la cara? A ver, muéstrame la cara, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo lo vamos nosotros a hacer? Y yo, no, tranquilo, estoy buscando, oye, ponme la cara, yo voy a algo extraño ahí, ponme la cara. Y ya cuando subo la cara, pues ya se ve Estrella Roja, que fue en la línea de camión que yo vine. Estrella Roja. ¿Dónde estás? Y yo, estoy aquí en Distrito Federal. Allá. ¿Estás en la Tapo, verdad? No estás en la norte, estás en la tarde. Sí, está en la tarde. Bueno, espérame, voy para allá. Y él me lleva a su casa, que no era su casa, era un cuarto chiquito, una cama, un refrigerador, una cocinita por allá y una puertecita, y el baño afuera. Y me dice, usted duerme del lado allá y yo duermo del lado acá. Y ahí empecé yo ahora sí como que decir, pues a vivir, ¿no? Estar. Y él ya aconsejarme, ya decirme, una de las cosas con que él no sabía lo que yo acabo de contar aquí en cámara, todo lo que descubrí de esta persona. Lo que estaba era procurando de que yo me reconciliara con ella, y yo le decía, tú no sabes. Va a llegar un momento que te tengo que contar porque eres ignorante, ¿no? Ya cuando te cuentes, vas a decir, no, para allá no vayas más. Ya. Vaya su momento, le decía, y hasta que ya llegó su momento,
Y le mostré la foto que te mostré detrás de ti de cámara. Otras conversaciones muy fuertes que hay ahí. Ya le hice el cuento de, ¿no?, cómo al final la persona pues se mostró y se aprovechó de un momento tan vulnerable que era el COVID, que dijo, bueno, para dónde va, no tener familia, va a tener que morder aquí y estar aquí y va a aguantar. Y me la aguantar toda. Porque ¿para dónde? ¿Entendiste? No había trabajo, todo el mundo cerraba las puertas de todo el mundo, una locura. Pero no, Sí, o sea, peor momento no pudo haber pasado. exacto, yo realmente me llené de valor. Yo me considero una gente muy resiliente, con una gallardía brutal, y en mi casa me enseñaron, además de los valores, los conceptos que debemos tener nosotros los hombres ante todas las cosas. Sí, tenemos que ser sensibles, hay que llorar, pero hombre, el hombre se hizo siempre de todo material. Yo me crié en una casa de esos valores, que el hombre tiene que simplemente cuidar su honorabilidad, que eso también es belleza, pero también es pureza ante los ojos de cualquiera, pero sobre todo de las mujeres, porque un hombre vacío, que sea como un árbol y por dentro este hueco, yo pienso que nadie lo vaya a querer. O sea, que no se quiera, que no se valore, que no tenga, ahora sí, que se autovalore. Ahí lo resumo todo. Bueno, ve que te sirve. Vamos a vivir de fantasía, vamos a vivir de, no sirvo para eso. Fui un hombrecito y hice lo que hice. Sin dinero, sin familia, el mundo loco, sin casa, sin nada, empezar de cero. ¿Y qué hiciste? Vivir aquí con esta persona, que le agradezco mucho, esto tú lo vas a ver a costillas mucho. Sí. Él ya vivía 15 años. O sea, él ya tenía 15 años en México. Él vivía ahí en ese lugar, hacía 15 años. Ok. Estaba bien arraigado, bien establecido. O sea. Y me llama la madre de mi hijo. Ahí me llama la madre de mi hijo. Tú nos abandonaste, tú eres, y por tu moral y por tu dignidad, tú vas a olvidarte de tu familia, de nosotros. Le dije, mira, realmente, y tú sabes que no me gusta el papel de víctima, pero estoy ahora en una situación de la vida, en este momento, que primeramente, tú sabes bien que no. Yo prefiero, disculpe la palabra tan fuerte y tan disonante que voy a mencionar, prefiero darme un tiro en la sien y que no haya especie humana. Si yo tengo que procrear para que haya más humanos, ahí sí le fallaría a Dios, porque yo contigo. Me colgó y a los 7 minutos me volvió a llamar. Y ya a raíz de ahí estuvo todos los meses insistiéndome que regresara. Qué inestabilidad. Que por favor, yo no iba a superar, que ya olvidara eso, que por qué no íbamos a terapia de familia, que había que replantearse. Y donde de todas esas conversaciones yo le dije, si tú primeramente no te autocriticas y parte de ti es decirte, ¿no?, de que fallaste en esto, que lo otro, pues de nada vale, aunque se vaya hasta el médico chino. Pero además de eso, no. Tú sigues residiendo y a fuerza no admitiendo, reconociendo. Bueno, hasta que llegó un momento que le digo, ok, vamos a hacerlo así. Llévame a casa de tu mamá. Y que esté tu tía, la de Guamantla, que esté tu tía, la de
una zona muy nice que hay en Puebla ahí donde se vive gente pudiente, que una de las tías vive ahí. Y tráeme esos tíos y esos primos. ¿Qué Angelópolis o? Por ahí, creo que por ahí. Y pónmelo en la mesa que yo quiero decir unas palabras. Yo tenía esas pruebas y otras pruebas más que tengo ahí, ¿no? O sea, ya sabía. Y tú vas a decir delante de tu familia lo que tú hiciste. Tú sabes lo que tú hiciste. Cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Y te vas a despojar de tu piel y vas a empezar a asumirte y admitir. Y después yo vengo hablando y diciendo, ¿no? Y vemos. Marta, nadie le gusta escuchar su propia verdad. Ella siempre me dijo, no me dijo que no. Es muy inteligente. No, pero no hay necesidad de eso. ¿Pero por qué? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Ya yo dije que sí. Ya, yo voy a Puebla. Pero vamos a casa de tu mamá, de tu tía, de quien sea, y vamos a hacer una reunión familiar. Y ahí tú vas a poner y después yo voy a poner mis palabras. Pero no le convenía, claro, no le convenía de yo mostrar las fotos que yo te enseñé detrás de cámara de los distintos hombres, nombre de hombre, el padre de sus hijos que ella se casó acá, su matrimonio anterior con el mexicano. Yo tu servidor que viste las fotos, yo envuelto en azúcar, en ropa interior y cosas. Y otras cosas que yo tenía ahí, que tengo ahí. Y decirle, mira, con este cuadro me choqué y pasó las cosas. Díganme ustedes si debo de confiar o no. ¿Entendiste? Entonces, así estuvo la situación. Entonces tú le dices, ok, regreso contigo, pero hacemos todo este show que ella por supuesto no hizo. Claro. Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado a partir de ese entonces? Ya, al ver que ella no pudo doblegarme, por una forma de decir, en su mente, ¿no? Macabra, de que su juego no le salió como ella pensaba y tenía en su cuadro, porque eso yo lo analicé como un psiquiatra. Y yo, no, una persona psicópata, le dices tú, ¿entiendes? Y cuidados que te puede aquí en este país meterte preso. Bueno, al ella no poder ahora sí realizar digamos, su cuadro, su estrategia de que no, lo voy a orillar por aquí, porque no tiene familia, que lo va a buscar, que lo va a llamar, tiene que morir aquí va a morir aquí. Viene el verdadero aún y más y peor yo de la persona. Es donde empieza a salirle los tarritos. Y dice, bueno, ya. Y empieza a hacer una campaña de desprestigio a mi persona. Empieza cruelmente, que eso ubicaría de muchas cosas más, a pasarme a mi hijo, a insultarme a mí de lo que no soy. En serio, porque es un niño que yo crié, a un paréntesis. Un niño que estratégicamente, y suena feo, pero así es. Y la vida y ella, su más proceder lo demostró así. Es un niño que ella fabricó para que sirviera de moneda de cambio y de punta de lanza. Y ella escudarse detrás de ese niño para hacer sus fechorías feas. Y ponerme a mi hijo a hacerme reclamo feo y con palabras cortopulsantes y de desprestigio y feo. A que me llamara una tía de ella de Huamantla, que la crió a ella, y me dijera de cosas. Que hice la cubanada, que eso no se hace, porque abandoné a mi hijo, porque abandoné a mi familia, y que ella le había pedido a esa tía 10,000 pesos, palabras textuales, prestado. Y que ese fue el detonante que ella le dijo de que no, ya el novio conmigo, porque el nos abandonó. Para esto yo le digo a la tía, deme cámara.
Luego de mi cámara. No, ahora estoy ocupada. Bueno, mañana. Mañana. Es más, le dejo mi teléfono. Pero quiero hablar con usted. Pero que le parezca extraño, ¿quién en plena situación de COVID, en el recrudecimiento de COVID, el mundo en caos, yo voy a dejar a mi hijo atrás? Sobre todo a mi hijo, no estoy hablando de su sobrina. Y salir de mi casa, porque esa era mi casa que pagaba yo la renta. A quien que sea, hágale la lógica que si es congruente eso. Y se quedó como que en silencio. No, bueno, es un problema de ustedes. Bueno, mañana. Al otro día sí, la señora me llamó y le expliqué y le comenté. En resumen, lo que he venido diciendo aquí. La señora me dijo la misma historia que pasó con el padre de sus hijos. Ese hombre lloró delante de mí. Me dijo, ustedes no la conocen. Oro parece, plata no es. Si tú la adivinas, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Y qué pena. Igual aquí, ella le levantó falso a un hermano mío. Y sí, es una historia que ella me contó. Le dije yo, sí, que ese tío la violó cuando era niña. Y que tuvo un ofeninato ella. Y que cogió piojo allá. Y que era maltratada. Y que ese tío iba a verla hasta los domingos, pero era para abusar de ella. Y así eso nunca pasó, Lester, acá. Y pudo haber creado una desgracia familiar. Y me preocupa mi hijo, que está metido en una bula ahí, con una persona que tiene cada historia que se van, ¿no? Desatando. Me preocupa mi hijo. Bueno, un problema de ustedes. Todo eso fue lo que vino respondiendo tu pregunta, surgiendo y sucediendo. Y bueno, ya ella como que vio que no podía. Ahora sí. Recuperarme, doblarme, castigarme, orillarme, porque obviamente pues el niño que hoy es adolescente vendría siendo la moneda de cambio. Un niño que ella fabricó. Yo amo a mi hijo, vas a ver esto algún día. Y cuando yo llegué en 2012, abril, día 12, en menos de 15 días yo estoy embarazada. En todo ese tiempo, cuando yo estaba en Cuba, que ya cuando vayamos ya, siempre le dije de que prioridad la música, que lo otro, ya tú tienes hijos, yo lo que entiendes, quiero salir adelante, que lo otro. Y siempre sus respuestas fueron, no, yo tengo miomaquistes y las trompas de falopio las tengo enredadas. Eso, fíjate, como una canción, no lo sé, y así es lo que me repetía. No, ¿cómo crees? Yo tengo bolas, que son quistes. Sí, o sea, ni me puedo embarazar. Exacto. Y yo llego en 2012 y a los 15 días, 20 días me dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Pero yo amo a mi hijo, lo quiero, lo adoro y bueno, ahí para adelante. Entonces, en ese momento, con esa presión de la familia, de la sociedad, es cubano, músico, no, que yo soy todo eso al revés, ella se aprovechó de eso. Yo soy buen padre, yo soy buena persona. ¿Y qué es lo que hizo? Me dio ocupación. Eso se llama ocupación. Tú te vas a olvidar de la música, tú te vas a olvidar de todo. Críalo. Y es un niño que yo crié, donde yo aprendí a ser papá. Todo el día que estaba con mi hijo, ¿no? Y aquí fue donde aprendí a ser papá. ¿Cómo era tu relación con tu hijo? Platícame. De maravilla. De maravilla. De maravilla. Fue un niño que yo me la aferré mucho. Eran tiempos difíciles, duros, cuando él nació. La familia de ella por parte de materna, o sea, su mamá, estaban en contra de mí. Y ya sabe, pendiente de que yo fallara de la mínima. Entonces más me aferré, ¿no? A mi niño, a mi hijo.
en Puebla, y eso me di cuenta con el tiempo, yo lo dije aquí al principio allá, sufrí racismo, sufrí elitismo, y mi hijo nació apiñonado, dicen ustedes, color apiñonado, ¿no? Aquí es mal visto de que si tú tuviste un niño con una persona que ustedes no están casados, y dije aquí al principio de que sí nos casamos en Cuba, en La Habana, en el Beato exactamente, y ella lo negó delante de su familia. Pues es un bastardo, ¿no? El niño ese viene siendo un bastardo a la vista de la sociedad. Entonces yo crié a mi hijo con ese dolor, ¿no? Ella lo omitió siempre, lo cayó. No. Entonces más me aferré, iba a ser el nombre ahora mío. Y más me la aferré. ¿Entiendes? A mi bebé. Realmente fue muy duro, una época que muy triste, donde lloré mucho. Estaba yo cansado de llorar. Pero entonces esta mujer te quitó a tu hijo, o sea, no te deja verlo. Hoy por hoy no quiere que lo vea. Hoy por hoy es esta cruel situación en vigencia que es la violencia vicaria. Ahí lo resumo, ¿no? De un niño coaccionado, un niño con mucho miedo, un niño que sabe lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, un niño que me hiera a veces cuando me habla, por ella obviamente. Un niño que esta última ve y puedes ir ahí a mis redes sociales. Ella se graduó ahora con todos los honores. A ella la felicité, le dije gracias. Por favor, haz bien, pero no piensen en más de fondo. Y felicidades porque tú lo lograste. No, sí, lo lograste. Pero déjame que yo esté presente. Y no me excluyas más. Tengo que estar presente. Déjame, no, es mi derecho y es mi deber. Y yo tengo que asumir, pero también estoy haciendo respetar los derechos del adolescente, que es mi hijo, nuestro hijo que tenemos en común, y a respetar mi deber y mi derecho. Pero además te estoy pidiendo, por favor, entiéndelo. No hagas más un bien pensando en un mal de fondo. No, sí, ¿cómo crees? Si yo ya morí paz, por favor, hace falta que esa palabra tú la tengas bien concebida y que se lleve a cabo. Y me empezó a compartir la foto porque su escuela, la escuela de las Chains, que está en la 5 de Mayo, Boulevard, donde está el cine, quedó en cuarto lugar nacional en el fútbol. Y sacó buenas notas a mi hijo. Y toda esa foto me la iba compartiendo a ella. Hasta que me la ha hecho ese cuadro, me la ha hecho otros 3 años más adelante. Por ejemplo, la que sí, mira, habla con él, amor y paz, y todo bien. Y ya cuando tú estás próximo a ir a llevarle, que muchas veces ahí yo tengo bolsas de ropa de él y que lo otro, ya que le he comprado con mi super sacrificio. Y a la mera hora usted hace crisis o ya no te contesta el teléfono. Y esta vez no fue así. Bueno, entonces, oye, ya para ir, entonces veo que ella, porque me lo había dicho en ese intervalo que ya hablábamos, que bien, con respeto y demás, de que iba, ella le iba a comprar un teléfono porque le dio lástima, a ver cómo su otro amiguito se tira selfie, él no tenía idea, no, papá. O dime, yo no, yo se lo voy a comprar, me dice que después la competencia, bueno, pasó todo eso en la competencia, se graduó en la escuela, ella le compró un teléfono y bueno, dame el teléfono de él, ¿no? Para hablar con él tan siquiera. Una semana detrás
No me respondía. Así. Hasta que ya pues logra responder. No, es que he estado trabajando. Es que, bueno, me da el teléfono, por favor. Para saber de él, o sea, cómo amaneció, si le hicieron bullying en la escuela, cómo está. Para saber, tener constancia tan siquiera y fe de vida en mi hijo. Ah, no, sí, sin problema, cómo no, espérate, adelante, espérate un momento. No. Me da el teléfono, mi hijo, según hablo con él, ahí está el teléfono. Yo pienso que es el teléfono. Y como a los 2 días le voy a poner 200 pesos, tiempo aire, o sea, para que tenga dato internet y ese tipo, a ese número. Llamo a ese número. Le trato de ya ponerlo, voy a buscar el WhatsApp para registrarlo como el nombre mío. No existía. Vuelve a comunicarte con ella. 2 días, ella perdida en la letanía esa. Oye, por favor, mira que no me contestaba. Y así. Hasta que logra, que he estado trabajando. Ya voy directo incluso para la casa, hasta que lo otro. Ya, llego en 7 minutos. Bueno, no duró ni 7 minutos, en 3 minutos. Yo sabía que era mi hijo. Dime, papi, ¿cómo estás? Es que le puse 200 pesos al número que tú me escribiste. Y resulta ser que no fue. No, pero coge este. Es que ese yo lo tengo porque... Y eso me duele. O sea, yo conozco a mi hijo, ¿no? Yo conozco a mi hijo brutalmente. Es que ese yo lo cojo nada más para llamadas, pero este sí es de WhatsApp. A ver, coge este. Y me da otro número. Número que resulta que era el número. Ella tiene 2 teléfonos. Y es el número de ella. Entonces lo registro como el nombre de mi hijo. Pone un emoji como de muñequito y cosas así. Y bueno, dijo, ¿cómo está? Y que no me respondía. Ese día no me respondió. Y bueno, que sobre todo me consta a mí y que quede para mí de que todas las mañanas yo me voy a levantar a escribirle te amo, aquí está tu mamá. Y le escribí eso al otro día, te amo, aquí está tu papá. Yo también. Resulta y resalta que era ella quien me escribía. Hasta que ya me di cuenta porque conozco la forma, manera de escribir de ella. Esta conversación no se lo compartía a personas. Me decía, no es tu hijo. Un niño no escribe así. Y eran palabras hirientes. ¿Qué estás pensando de mi mamá? Que mi mamá es mala, ¿verdad? Que mi mamá es mala. Mi mamá me ha criado sola. Bueno, yo le seguía la corriente, ¿no? Oye, yo no he dicho eso. Yo lo que te vengo diciendo es de que tengo que estar yo presente para que te ayudemos a ti. Sí, pero tú piensas que mi mamá es más, sea ella. Y mi mamá es esta y mi mamá la otra. Ya no escribí ese día. Al otro día lo mismo. Tu papá te llama, aquí estoy. No me respondía. Hasta que esta última vez, ya la llamo a ella. Y digo, mira, acabo de hablar con mi hijo, le digo yo a ella. Y mi hijo, me habla así. ¿Por qué me contesta así? Yo sabiendo que era ella. No, yo voy a hablar con él, pero es que a mí ni me contesta, ¿eh? A mí también se pone así conmigo. Le dije, por favor, habla contigo. Conversa contigo. Para después llegar a ir depurando al niño. No, y no seas, obviamente. Ahora sí, esto es una cuestión de mayores. Y pues tú tienes el control absoluto sobre él. Nada, de aquí para allá, la última charla fue ofensa
supuestamente era mi hijo, era ella, ofendiéndome. Yo no necesito nada de ti. Mi mamá me ha hecho todo solo. Y tú estás lleno de odio. El que tiene que estar mal aquí eres tú. Y ya no he tenido más comunicación con él de esto hace ya un mes. Y es por la situación de que, bueno, estoy aquí, en el libro abierto, haciendo un llamado de justicia. Se está haciendo muy injusta esta situación de años, ya vamos para 5 años. Me preocupa y me ocupa mucho la integridad física, moral y psicológica de ese niño, de mi hijo. Soy un hombre y un padre presente, preocupado, ocupado, que tiene ya 2 denuncias en fiscalía. Una por extracción de menor, otra por violencia familiar, una en el DIF municipal o estatal y otra en el municipal. Lo he buscado. Ya se le llamó a ella para el Poder Judicial de Puebla en el área del juicio familiar, donde me comentan ellos después de esperar meses decirme, señor, no se puede hacer nada porque ¿dónde le vamos a notificar realmente a la señora? Ya no tienes idea dónde vive. Ella no me quiere dar y me lo ha dicho. Entonces, si no la notifican, ¿cómo se puede llegar a un concilio, a un juzgado? Porque no quiere. Una de las tantas veces que eso es, te das cuenta que la que huye, la que tiene problemas y la que quiere que no se descubra, que una cosa que me preocupa mucho en mi hijo es eso, por todas las cosas feas que carga ella como persona y cosas que hay ocultas de ella que no quieren que se desate porque va a terminar muy mal por su mal proceder como persona. Y me decía, por ejemplo, no soy yo, es el que no le gusta esas cuestiones de ir a juicio ni nada de eso. Un niño no puede, un niño no entiende ni sabe de eso. Tú que has vivido y una persona que ha vivido, que sabe lo que ha hecho, no le conviene llegar ahí porque se van a desatar. No solamente esto, cuántas cosas. Y es un problema que la persona tiene. Es un problema que tú tienes, y esto lo vas a ver. Es un problema que de conciencia, que no la tienes tranquila, la tienes intranquila. Y que Dios te perdone. Yo simplemente estoy aquí denunciando públicamente ante estas cámaras, este espacio, que le doy gracias, de que por favor las entidades o las autoridades correspondientes federales o no tanto federales, mundiales, me escuchen, porque igual siento que he corrido para arriba y para abajo, no me hacen caso. Hay un grave error con el pensamiento de que generalizar a todos los hombres por igual. No es así, no es mi caso. ¿Cuántos niños no hay en el DIF? ¿Cuántos niños no hay en orfanato? Se le han muerto los padres, simplemente la han abandonado. No es caso de su servidor. Soy un padre presente, consciente, soy figura pública de este país, le doy gracias a Dios, a la vida, a la Virgen de Guadalupe. Y estoy aquí, dando pues la cara, y ahora sí en socorro para rescatar pues a mi hijo. Y plenamente lo que se busca y lo que se quiere es que la persona comprenda, que ya se dieron cuenta que estamos lidiando con una persona que es psicópata, narcisista, con un cuadro fuerte de ser sádica. No siente dolor, no tiene empatía, no te gusta, disfruta de verte sufrir, ver sufrir al infante.
Yo solamente quiero, pues, que te digo, sí, hacer valer mi derecho, las quincenas, el dinero que tengo que darle a mi hijo para la medicina, sus cuestiones de la escuela, sus cuestiones ahora sí de lo que haya que ocupar con el dinero, pero también mi abrazo, mi protección, mi cariño y mi respeto y el poder yo convivir y estar con mi hijo. Ahí tiene al niño, su mamá, a Lester, ahí te lo dejo, te lo encargo, algo natural y normal. Y entonces me preocupa que ya a toda cuesta lo secuestren. Suena ilógico y bueno, pues teóricamente o técnicamente no, como crees, como que su mamá pasa su secuestran. Aquí está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, me duele mucho la violencia contra los adolescentes. Lo violentan mucho. Lo hacen que aprendan, no estando yo en edad, de que si no eres débil, si no eres, no, eso es violento. Y bueno, mi hijo no quiero que sea uno más de la lista. Era todo lo que yo quería exponerle, decirle, gracias al espacio, gracias al libro abierto, gracias a, ahora sí, ve, a sus directores, sus creadores. Por favor, SOS, SOS, para y con mi hijo. Todo lo que se quieren acercar para ayudar, lo que se pueda aportar, por favor. ¿Cómo te puede ayudar la audiencia de Libro Abierto, Lester? Por favor, si tienen algunas personas que trabajen con el gobierno, en este caso federal, y pueda esto retuitear o se puede hacer llegar al gobierno de Puebla, que hay una figura pública, pero además un hombre, un padre preocupado y ocupado, que quiere, ahora sí la angustia y le preocupa simplemente, por favor, la salvaguarda de mi hijo, que quiero sí darle ahora sí lo que le corresponda a él por derecho, pero que se haga hacer valer mi derecho y mis cuestiones ahora sí para como padre. Y que bueno, no pudo hablar ni tan siquiera con él por teléfono. No sé cómo está mi hijo, no tengo fe de vida de mi hijo. Tengo 2 denuncias en fiscalía por extracción de menor, violencia familiar y 2 denuncias en los DIF de Puebla. Razones, motivos, pruebas hay de sobra. Y estoy aquí dando la cara ante estas cámaras. Ayúdenme, todas esas personas, toda la audiencia esa que ahora sí tenga o estemos o esté dentro de la línea de que me pueda por favor ayudar para que esto pues tenga una notoriedad, una repercusión y yo pueda tan siquiera pues tener visita y convivencia y saber de mi hijo. Me preocupa muchas cosas que hay atrás. Ella tiene 2 hijos que están en malos pasos de esta vida, en muy malos pasos y no quiero que mi hijo pues termine así porque bueno, aquí gracias a Dios que está su papá y a ella no le conviene que se sepa muchas cosas que ella tiene de temas personales por su tema particular. Para cerrar, si de pura casualidad tu hijo está viendo esta entrevista, ¿qué te gustaría que sepa? Quiero que sepa de que hijo, siempre te he buscado. Quiero que sepa de que algún día vas a crecer. De hecho, ya sabes muchas cosas. No te critico de nada. Nunca te he criticado. No te voy a criticar. Simplemente te pido disculpas. Porque yo, tu papá, tomé una mala decisión hace muchos años. Hoy estamos recogiendo esta mala cosecha que no estuvo ni está en mis manos. Todo lo contrario. Y que siempre he estado y estaré aquí para ti. Como se dice el buen mexicano, al cañón. ¿Ve? Pero sobre todo en mi deber. Pero también en mi derecho. Como papá. Te amo.